hermanos, amigos que ven este video, gracias por compartir este pequeño tiempo para con Dios. Habíamos iniciado el estudio de Salmos. El video pasado habíamos estudiado el video del capítulo 1, donde hablaba el Señor, cómo resalta el carácter del Señor, ¿no? Nos hablaba de la vida del justo y de la vida del injusto, ¿no? Que la vida del justo es bienaventurado, Esher, ¿no? Habíamos visto Esher, que es feliz o dichoso en el hebreo, que no anduvo en consejo de malos y en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, ¿no? También nos había hablado que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la ley de Jehová, la medita, ese es el camino del justo. Y que es como un árbol plantado, ¿no? Que da su fruto a su tiempo. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 1. También nos habla de la vida del injusto, que es como el tamo que arrebata el viento, ¿no? El tamo es el cascarón del trigo, ¿no? Cuando es trillado, ¿no? Y lo avientan al aire y el viento se lo lleva, o sea, nada, ¿no? Y también nos habló que el Señor conoce la vida del justo el camino del justo, y la vida del injusto perecerá. Resalta claramente, hermanos, en el Salmo 1, que el Señor es un Dios santo y es un Dios recto, ¿no? Tal vez muchas personas no logran entender esto, que el Señor es todopoderoso y es un Dios celoso y recto, ¿no? De amor también, pero su rectitud resalta en su palabra. Entonces una persona que te va a predicar la palabra del Señor tiene que decirte cómo es el Señor, cómo es tu creador, ¿no? El Señor es recto, de amor y de justicia, ¿no? Vamos a estudiar el Salmo 2, hermanos, y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y que sea el Señor hablando mediante su palabra. Que no sea mi filosofía, ni mis pensamientos de hombres limitados, no. Que sea la misma palabra de Dios quien los instruya. Dice como título, el reino del ungido de Jehová, dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, vamos a estudiar el libro de los Salmos del capítulo 2. Tiene 12 versos. Vamos a entender qué es lo que nos dice el Señor mediante su palabra, ¿no? Y poder entender su voluntad y sumergirnos en sus santas escrituras. Vemos en el verso 1, verso 2 y verso 3 un motín o una rebelión de la raza humana contra Cristo, ¿no? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, dice, los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, dice, y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? ¿Qué dirá eso, no? Vamos a entenderlo, hermanos. La raza humana, desde Adán,
tiene la capacidad de rebelarse contra Dios. El pecado entró por una rebelión, por el primer hombre que el Señor creó, que fue Adán, ¿no? ¿Por qué? No fue Adán mismo que le echó la culpa a Dios. Es la mujer que tú me diste, nos revela el libro del Génesis. El ser humano, desde la creación de Adán, siempre le echa la culpa a Dios. ¿Para qué? Para tapar ¿qué? Su pecado. Muchos habrán escuchado, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite asesinatos? ¿Qué dijo Adán? No, esa mujer que tú me diste. ¿Acaso Dios bajó del cielo y te dijo, come la manzana? No. El mismo ser humano actúa por su propia naturaleza. Adán tuvo la opción de decir, no, el Señor me dijo, no comas de ese fruto, entonces yo obedeceré. Pero él eligió comer la manzana. Ahora, si tú culpas a Dios de lo que sucede en el mundo, la maldad, ¿cómo tenemos el derecho de decirle, Señor, ¿por qué permites tanta maldad si tú mismo haces cosas vanas? Si tú mismo haces cosas que desagradan y van contra la ley del Padre. El Señor dice en sus santas escrituras, no admitiré las borracheras, ni las fornicaciones, ni los hurtos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros tenemos esa capacidad de rebelarnos? Tal vez muchos no se han dado cuenta o lo tapan. Lo tapan para poder, no como el gato cuando va a hacer sus necesidades para que no se den cuenta, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de tapar su pecado y señalarlo a Dios, siendo responsables de sus propios actos. Pero eso tiene una consecuencia. Y aquí vemos este motín, este disturbio ante el Todopoderoso, ¿no? Dios, creador de los... Aquí dice en el verso 1, nos dice, hermanos, ¿por qué se amotina la gente? Nos está diciendo la Biblia. Y los pueblos piensan cosas vanas. Y los pueblos piensan cosas vanas. El Salmo empieza abruptamente con una interrogación airada, ¿no? Y no es para menos, hermanos. La raza humana siempre ha tenido una reacción hostil, una reacción en rebelión contra su Dios, sin importarle absolutamente nada de sus leyes, sino de sus propios placeres, ¿no? Pero aquí las naciones aparecen alborotadas, sublevadas, y los pueblos conspirando y haciendo planes sin sentido, donde no tendrán buen final, ¿no? Aquí cuando dice, los pueblos piensan cosas vanas, la palabra vanas significa vacías, ¿no? Significa que aquello que han enfurecido a las naciones y las ha reunido en un gran movimiento de masas y un movimiento de protesta, nunca se logrará. Nunca tendrán buen final. El Señor los juzgará por su rebelión, ¿no? ¿Y cuál es ese plan? Leamos en el versículo 2. Nos dice, se levantarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Aquí vemos a un grupo variado que incluye a los gobernantes y a los líderes religiosos, ¿no? Sabemos muy bien que una religión, la palabra religión, viene del latín, que es religare, que significa unir lo humano con lo divino, pero el poder religioso tienen doctrinas, ¿no? Doctrinas desde el año 337 por el emperador Constantino, que él abraza el cristianismo y comienza a distorsionar la palabra de Dios. Mezcla el poder político y el poder religioso, hermanos, ¿no? Entonces tenemos que entender
que la palabra de Dios es la máxima autoridad, no las costumbres que el mismo ser humano ha creado, sino la palabra. Porque el Señor dice, no cambiará ni una coma de sus santas escrituras. Entonces, hay que temer al Señor de su palabra y amar al Señor por su bondad, por la vida eterna que nos da mediante la sangre del Cordero, que es Jesús, ¿no? Entonces, no solo vemos aquí también a las multitudes implicadas en el verso 1 y 2, en este movimiento de protesta, sino también a la clase dirigente que se le ha unido a la rebelión, tanto como el poder político y el poder religioso se levantarán contra Cristo. Ahora, pregunta, tanto el poder político y el poder religioso, ¿por qué están protestando? ¿Contra quién se han puesto? La respuesta, y claramente y bíblicamente, es contra Cristo. Aquí la palabra ungido, en el mismo verso, dice, en el mismo verso 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Entonces, la palabra ungido es la palabra hebrea Mashiach, M-A-S-H-I-A-C-H, Mashiach, que es una palabra hebrea que significa Mesías, ¿no? Contra el Mesías. Ahora, aquí vemos un gran movimiento mundial contra el Todopoderoso y contra su Cristo. Vemos la raza humana rebelándose contra las leyes del Señor. ¿Acaso no lo estamos viendo? ¿Acaso el poder político, el poder religioso, no están cambiando las santas escrituras? Son pocos los que están dándote la verdadera y la sana doctrina. La mayoría se enfoca en una religión. La mayoría se enfoca en sus propios deseos carnales, en sus propios deseos que los van a llevar al infierno. Es un pasaje gratuito al infierno. Muchos no creen, se burlan, te creen un tonto por hablarte la verdad. Vemos claramente en Lucas 16, verso 19, el rico pidiendo misericordia a Abraham por haber tratado mal a Lázaro, y el rico sufriendo en el infierno. Si profundizamos un poco, el rico pedía misericordia porque sentía tormento, sentía calor, sentía sed. Vemos, hermanos, que el infierno es real. Y si te dice, no endurezcas tu corazón al Señor. El Señor es bueno, misericordioso, pero Él te da la oportunidad de que tú aceptes el perdón del Señor, arrepintiéndote y procediendo en sus caminos, siendo guiado por su Santo Espíritu. ¿Cuándo comenzó este movimiento? Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos informan al respecto en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando estalló la persecución contra la iglesia. Se nos dice que los apóstoles Pedro y Juan, después de haber sido amenazados, porque ellos predicaban a Cristo crucificado, y que era la salvación, mediante él poder ser justificados, declarados justos, ellos fueron amenazados y regresaron a la iglesia para informar sobre la situación, que ellos estaban siendo perseguidos. Entonces en Hechos capítulo 4, verso 24, vemos la reacción de los cristianos ante esta situación. Ellos estaban afligidos, ellos sabían, somos humanos, tenemos miedo también, ¿no? Entonces, ellos al oírlo,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios. Tú eres el Dios. Mira, qué profundo. Tú eres el Dios. Ellos sabían realmente quién era Dios. Quién era el Rey de toda la creación. Ellos lo sabían. Y lo dice. Ellos al oírlo, alzaron unánimes la voz. Alzaron unánime. O sea, ni siquiera lo pensaron. Lo dijeron. Alzaron con esa actitud de confianza hacia Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios. Ahora, pregunta, hermanos, ¿estás seguro quién es el verdadero Dios para ti? ¿O crees solamente en un Dios acomodado a tus placeres? ¿O dices: el Señor es bueno, me va a perdonar? Me va a perdonar, sí, el Señor no va a mandar a nadie al infierno. No va a mandar a nadie al infierno. Nosotros mismos nos dirigimos al infierno por nuestros actos. Hermanos, amigos que ven este video, tenemos que temer al Señor y de su soberanía y de su carácter. Él es bueno, sí, pero es justo. Es un Dios de justicia. Muchos han mezclado, han distorsionado la santidad de Dios. No son como estos cristianos primitivos, sino ahora los cristianos comienzan a creer en tonteras, en bailes, está bien alabar al Señor con todo tu corazón, pero no llegar al extremo de cambiar tanto doctrinalmente la palabra de Dios o las canciones que nos dan, ¿no? Para poder alabar al Señor, pero el ser humano ha cambiado tanto en canciones, tanto, ¿no?, en adorar al Señor o en convulsionar, decir que el Espíritu Santo te empuja, vas a sentir calambres, te vas a revolcar como un loco, como si tuvieras epilepsia. Esos son mentiras satánicas y diabólicas venidas de lo más profundo del infierno. Hermanos, el Señor nos muestra en sus santas escrituras que es un Dios recto, de orden. Aquí el ser humano ha mezclado la religión pagana contra la santidad de Dios, llevándoles a la condenación de Gálatas 1:8. Si alguien te cambia el evangelio, eres maldito, eres anatema, eres abandonado por Dios, te diriges a la destrucción. El evangelio no se puede cambiar, es cristocéntrico, se dirige al Mashiach, al Mesías, el único mediador y sumo sacerdote eterno. No puede haber cambio, sino te diriges a la destrucción. Es un Dios de orden. En el verso 24 del capítulo 4 del libro de los Hechos, los cristianos están clamando a Dios, ¿no?, por la situación que ellos están viviendo. Entonces, dice, que hiciste el cielo y la tierra, dice, ¿no? Tú eres el Señor, el Dios, que hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y ellos citan el Salmos 2, dicen, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo. Los cristianos aquí saben quién es el Señor, y citan el Salmos 2, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes? Ellos estaban viviendo la persecución de la iglesia, ¿no? Entonces, ellos
En el Salmo 2 dice contra su ungido, contra el Mesías, en el hebreo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento es contra el Cristo, ¿no? Y es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos aquí realmente cómo los cristianos clamaban al Señor, sabían quién era el Señor, ¿no? Sufrían por el Señor, ¿por qué? Por amor. Algo que una persona que aún no conoce al Señor no lo va a entender. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que proceder al arrepentimiento, cambiar su manera de pensar y dirigir su mente, su corazón, su existencia hacia Dios. En el versículo 27 del libro de los Hechos nos está diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Este movimiento, hermanos, estaba comenzando allá cuando ya Pilato, ¿no?, se unió con los dirigentes religiosos y Herodes para dar muerte a Jesús. Hermanos, amigos que ven este video, la persecución no es de hoy, sino viene ya desde la iglesia primitiva. Esto fue un movimiento contra Dios y contra Cristo, ¿no? Entonces, en el transcurso de los años, voy a leerles una porción de lo que ha hecho el hombre que odia a Dios, la raza humana en rebelión contra Dios, en el transcurso de los siglos. En el año 64 después de Cristo, de acuerdo al escritor Tácito, el emperador Nerón mató en 7 días a 2 millones de cristianos. En la Inquisición del clero, en el año 1198 después de Cristo, por el Papa Inocencio III, mataba a los cristianos por leer la Biblia. El Papa Paulo III ordena el exterminio de los cristianos, para lo cual él fundó, ¿no?, el grupo llamado los jesuitas. Todo lo que leyeran la Biblia, la palabra de Dios, querían vivir piadosamente, eran exterminados. Catalina de Médicis, madre del rey, ordena matar el 24 de agosto de 1572 a más de 1 millón de cristianos. Esta es una pequeña porción, hermanos, de lo que la raza humana hace contra Cristo. Pregunta ahora, ¿la oposición o no también puede ser de esta manera? ¿O también puede ser muy sutil, muy piadoso? Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces, el poder religioso, ¿no?, se ha influido, el evangelio ha crecido, sí, por todo el mundo, pero también hay sectas. Sectas es una religión que cambia doctrinalmente la palabra de Dios. Es de una imagen, se crean una imagen de Jesús adaptada a sus preferencias del ser humano actual, ¿no? Te hacen escuchar lo que tú quieres, tanto la doctrina de la prosperidad, el matrimonio en los cielos, de que Cristo fue un arcángel, etcétera, etcétera. Estas cosas hacen de que tú te opongas a la verdad de Cristo. Sin darte cuenta, piadosamente, es algo camuflado muy bien por Satanás, ¿no? Porque él dice que él es el acusador. Diablo significa acusador, serpiente significa que es un ser resplandeciente, muy astuta, ¿no? Entonces, tapa el engaño con algo dulce, ¿no? Tapa el engaño con algo dulce. Entonces, la mentira está, ¿no?, bajo todo eso hermoso que tú ves, ¿no? Pero tienes que tener discernimiento. Para eso es la palabra de Dios. Poder tener discernimiento. Ver entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, ¿no? También, muchos no aceptan el nacimiento virginal de Cristo.
no lo aceptan, ¿no? Otros niegan sus milagros y su muerte en la cruz, ¿no? Por los pecados del mundo. Se niega también la resurrección corporal, física del Señor, ¿no? Muchos dicen, ¿no?, que el Señor resucitó en gases. Es una herejía, es una mentira. El Señor resucitó en un cuerpo glorificado. Este Jesús de su mente, creada por su propia filosofía, no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el verdadero Dios en su divinidad, el Mesías en el hebreo, Mashiach, Mesías en el Nuevo Testamento, en el Cristo, el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos transformar y cambiar esta verdad por una mentira. Tenemos que combatir la mentira con la verdad, porque es el Señor quien nos respalda. Nosotros solamente somos siervos, personas que sirven al Señor, no tenemos nada de especial, somos seres humanos, somos pecadores, redimidos por pura misericordia. Nada más, no hay ninguna obra que nosotros hayamos hecho, ¿no?, para poder merecer la salvación. En el versículo 3 nos dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son sus ataduras que Dios ha colocado sobre nosotros, sobre la raza humana? Son sus mandamientos, sus leyes morales. ¿Cómo tenemos que vivir como el Señor nos estableció? ¿No? Nos dejó leyes. Entonces, una de ellas es la familia. ¿Pero qué ha hecho el ser humano? El Señor creó varón y mujer, varón y hembra, los creó. La mujer fue creada para la compañía del hombre, porque el hombre no podía estar solo. ¿Qué es lo que ha hecho la raza humana? Ha distorsionado esto. Ahora, el matrimonio ya no solamente es varón y hembra, sino es varón con varón, o hembra con hembra, o mujer con mujer. No. ¿Va en contra del diseño de Dios? ¿Crees que Dios no lo va a juzgar severamente esto? Por supuesto que sí. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Echemos sus ligaduras, dice. Echemos sus ligaduras. Echemos su yugo. Echemos su yugo. De su amor, de sus mandamientos. Hay monarcas que han hablado y lo hablan, los presidentes, etcétera, que han sido rebeldes, sentados en tronos, cambiando las leyes de Dios, aceptando leyes, ¿no?, que van en contra de Dios. Pero la Biblia nos está mostrando el glorioso reinado de Jesús en los últimos días. No quedará consumado hasta que una lucha terrible haya convulsionado las naciones. La cerviz y el yugo de Cristo para el perdido es intolerable. Pero para el pecador salvado es fácil y ligero. Pregunta: ¿amas ese yugo del Señor? ¿Amas su corrección del Señor? ¿Quieres seguir al Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O estás siguiendo un religioso o un falso profeta, un falso apóstol? ¿Sigues a Cristo o a un religare, una religión que no te traerá absolutamente nada, sino condenación, de Gálatas 1:8? El verdadero cristiano no es una religión, sino, la misma palabra lo dice, cristiano, pequeño ungido por la sangre de Cristo. Una persona que ha sido un pecador
rescatado, que pagó Cristo sus pecados para que él pueda ser declarado justo. Charis, en el griego, gracia, charis, ese favor de ese pecador inmerecido que es rescatado de la inmundicia, ¿no? Entonces, no confundamos la religión con una persona que quiere, que ama su palabra. Por más que le estorbe el pecado, quiere seguir al Señor, a su Maestro, ¿no? Entonces en el verso 4 nos está mostrando que esta rebelión de la raza humana no tendrá fruto, no tendrá buen fin, porque el Señor muestra su soberanía en todo su esplendor. El que mora en los cielos, dice el verso 4, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Resalta claramente su soberanía de Dios y que de Él son todas las cosas. Esa risa de Dios no es una risa de humor. La situación de lo que está pasando sobre esta rebelión humana no tiene nada divertida para el Señor. Entonces, ¿qué clase de risa es? Veamos en Romanos capítulo 9, verso 20 al 21. ¿Qué nosotros podemos decirle a Dios? ¿Tienes tú el derecho de cambiar la palabra de Dios o decirte o mandarte tú mismo? Romanos 9, 20, 21 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el barro al que lo formó. Dirá el vaso, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Quién es el vaso? Nosotros somos el barro, el vaso. ¿Por qué me has hecho así?, dice la Biblia. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿El alfarero no es Dios? ¿Y el barro no somos nosotros? Para hacer de la misma masa un vaso de honra y otra para deshonra. ¿Quiénes somos nosotros para aceptar leyes y cambiarlas que no concuerdan con el diseño del Señor? Zahar, hombre, Nekabá, mujer, hembra. En el hebreo, Génesis 1:27, nos creó. ¿Podemos cambiar esta ley del Señor, este diseño santo? No. Todo rebelión que todo ser humano haga, no triunfará. El que mora en los cielos se reirá. Él se burlará de ellos. Verso 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Qué directo es la palabra de Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí el salmista se refiere al juicio que vendrá sobre la tierra. ¿Qué efecto tendrá la oposición del hombre sobre el programa de Dios? ¿Qué efecto tendrá? Dios se está moviendo hacia el cumplimiento de su propósito, que es glorificar a Cristo, ¿no? Es glorificar a Cristo, el reinado de Cristo. Lo que el hombre en su insignificancia haga no le disuadirá de diferir el proceso que Dios tiene para su gloria. Él tiene un propósito doble en el mundo. Oiga bien, con mucho cuidado. Tiene un propósito celestial y un propósito terrenal. Ahora mismo está llevando a cabo el propósito celestial. El escritor de los Hebreos lo expresó así. En Hebreos capítulo 2, verso 10 dice: llevar a muchos hijos a la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es santificarnos cada día.
ser semejante cada día a Cristo. El Señor nos va a educar, a corregir mediante el Espíritu Santo. Si fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios, el mismo Cristo te ha unido, te ha amalgado, Efesios 1, 13, 14, ha sido bautizado, sellado por el Espíritu de Dios, y tienes esas arras, ¿no? Esa garantía, que no te quepa la menor duda que el Señor terminará su obra en ti. Es el Señor, estamos hablando de un Dios todopoderoso, recto y de amor. En el verso 6 nos dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está llamando, hermanos, de este mundo a un pueblo que invoque su nombre. Sin embargo, Él tiene un segundo propósito que está definido en el versículo 6. Nos dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está moviendo y avanzando directa y constantemente, sin vacilar e inflexiblemente, hacia el establecimiento del trono en que Jesucristo se sentará en la tierra. Ese es el segundo propósito terrenal. El Señor Jesús reinará por todos los siglos y de los siglos y eternamente. Muchos lo toman por tardanza, pero para el Señor nos dice que nuestro tiempo no es como el tiempo de Dios, de Él, ¿no? 1000 años es como un día para el Señor, ¿no? Simbólicamente no es nada. No es nada 1000 años para el Señor. Entonces, el Señor, nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor, no sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí es seguro, que estas palabras son fieles y verdaderas. Veamos, sabemos nosotros que el Señor Jesús es quien ejecuta todos los decretos de Dios. Entonces el Hijo habla diciendo en el verso 7, nos dice: yo publicaré el decreto, dice el Señor. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muchos han malinterpretado este verso. Lo que quiere decir aquí engendrar no es que el Señor haya tenido un principio, porque sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios en 3 personas, ¿no? Se manifiesta en 3 personas, ¿no? Entonces, no está hablando aquí de engendrar, o sea, de nacer o de tener un principio, sino que el Señor se levantó de los muertos, o sea, resucitó. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, verso 33, dice, nos está diciendo: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como todo está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se refiere a la resurrección del Señor, no se refiere al nacimiento de Jesús. Él nunca fue engendrado en el sentido de tener, ¿no?, un principio. Esta fue más bien una referencia a su poder, su resurrección, ¿no? Cristo fue engendrado al salir de la tumba, porque el Hijo eterno de Dios, ¿no?, el Hijo eterno de Dios y Dios el Padre eterno, uno no puede tener un Padre eterno sin tener un Hijo eterno. Es algo ilógico, ¿no? El Señor siempre ha existido, siempre, desde la fundación del mundo. En el verso 8, hermanos, dice:
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El cetro de este universo, el reinado eterno, es y será sostenido por un hombre con manos con la señal de los clavos. El Cordero de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey de todos los reyes, el Rey que sobrepasa sobre todo reinado terrenal, el Señor Jesús. También esto no se refiere a un programa misionero. ¿Cómo tomará posesión de las naciones del mundo? ¿Predicando el Evangelio? No. El Señor nos dice en el verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Señor aquí viene a juzgar a la humanidad. No se está refiriendo a la primera venida de Cristo, sino a la segunda venida, que ya viene como el juez de la raza humana. Aunque quiera el ser humano o no quiera, el Señor juzgará severamente a los que lo rechazaron, su gracia, su amor, y hicieron de sus vidas lo que ellos quisieron. En el verso 10 y 11 nos dice, ahora pues reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Dios en la historia del mundo, hermanos, amigos, siempre y sin excepción, ha dirigido sus mensajes a los gobernantes de este mundo. Les voy a mostrar una porción para que puedan comprender este pasaje. Al comienzo, con Faraón en Egipto, cuando José era su primer ministro, Daniel fue el primer ministro de Nabucodonosor en Babilonia, y más tarde lo fue de Ciro, rey de Persia. Dios presentó sus mensajes a través de ellos a estos gobernantes. Que no te quepa la menor duda, hermano, persona que ve este video, que Él quiere obediencia. Así tú seas el presidente de los Estados Unidos, así tú tengas un rango de capitán, así tú seas un comandante, así tú seas un magnate, que tengas mucho dinero, el Señor quiere obediencia. Porque el Señor nunca hará acepción de personas. El Señor es un juez justo. No es ni un poco más a la derecha y un poco más a la izquierda o menos a la izquierda. El Señor es justo. Es justo. En el verso 12, hermanos, nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Estás con vida por Él? ¿Comes por Él? ¿Estás viendo este video por Él? Porque el Señor es bueno. Quiere tu salvación. No quiere que perezcas en su juicio santo. Él no puede cambiar. Él no cambia de opinión. La paga del pecado es muerte segunda, condenación eterna. Pero Cristo es el que tiene que ser las buenas noticias. Cristo, no un profeta pagano, o un falso apóstol, o un líder religioso. Todas las santas escrituras es cristocéntrica. Se dirige al Rey de Reyes, Cristo, porque Él es el único mediador, Él es el puente.
Él es el puente a la reconciliación del Padre. Y tenemos que invocar su amor. Ven a mí y te daré descanso, dice el Señor. Pero Él tiene un carácter, dice, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Es algo terrible, hermanos, perecer bajo el pecado, perecer bajo su juicio santo. Ya no va a venir Él como un cordero, sino como el juez de este mundo. Entonces, vigila y teme, hermano, persona que ve este video, los terrores del Señor, que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí encontramos esta palabra hebrea en todo su esplendor, esher, felices y dichosos, ¿no? Felices y dichosos todos los que en Él confían. Esta palabra confían en el hebreo hasá, que significa buscar refugio. Bienaventurados todos los que en Él buscan refugio. Dichosos y felices todos los que en Él buscan refugio. En el hebreo, hermanos. Entonces, tenemos que siempre, como cristianos, resaltar siempre a Cristo. Porque las Santas Escrituras nos muestran claramente que Él es el único mediador. El único. Vimos aquí, en el primer Salmos que habíamos estudiado, que en el primer Salmo vimos que el malo es arrebatado como si fuera tamo. O sea, es el cascarón del trigo que echas al aire y se lo lleva el viento. No es nada, ¿no? Es lo que muestra la palabra de Dios. En el segundo Salmos, ¿no?, que estamos estudiando, nos muestra cómo es quebrantado el malo. Es desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer Salmo vimos al justo como un árbol plantado, ¿no?, que da fruto en su tiempo y está plantado junto a corrientes de agua. En el segundo Salmos vemos cómo Cristo es la cabeza ungida, es el Mesías de los justos, hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque Él es hecho rey de toda la humanidad, ¿no? En tanto, el Señor, ¿no?, Él mismo da su bendición a todos los que han puesto su confianza en Él, ¿no? Bienaventurados todos los que ponen su confianza, felices y dichosos los que ponen su confianza en Él, ¿no? Hermanos, enfoquémonos más en el Señor. Persona que ve este video, no te sientas mal por tu pasado, porque todo el mundo es pecador. Yo soy pecador, ¿no? Y continuamente es constante arrepentimiento. No es que seas perfecto, pero es una relación íntima con el Señor. Que sea tu amigo, que sea todo tu existencia. No rechaces su amor, porque después de que cerremos los ojos en esta vida, ya no habrá segundas oportunidades. El Señor se convertirá en juez después de que nosotros hayamos cerrado los ojos. Y bueno, amigos, hermanos, quiero terminar con una oración para que nosotros podamos comprender su carácter del Señor. Es un poco duro, sí, pero es su voluntad del Señor. Que lo sigamos, y Él es bueno, nos dará la vida eterna mediante su Hijo Jesús. Vivir eternamente por todos los siglos de los siglos junto a Él. Y Él es bueno, Él dará su recompensa a cada uno, de acuerdo a su voluntad. Pero
tenemos que vivir por fe. El cristiano vive por fe. No ha visto aún, pero cree en la palabra de Dios. Entonces, hermano, acabemos con esta oración. Amado Padre Todopoderoso, Creador de todo el universo y de todo entendimiento, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayuda, Señor, a las personas que ven este video, que puedan comprender tu carácter y puedas entrar en sus corazones por tu Santo Espíritu. No somos nada para poder decirte o jactarnos en ti, porque tú no eres deudor de nadie. Tú eres recto y santo y justo y bueno. Ayuda a las personas que puedan abrir sus corazones y puedas poner tú en tu majestad un corazón de carne y obediente. Perdónanos, Señor, por nuestras iniquidades y nuestros pensamientos malos, porque somos perversos por naturaleza. Ayúdanos a comprender más tu palabra y tu voluntad, y disciplina nuestros corazones y nuestras mentes, porque todo será para la gloria de tu Hijo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre del Salvador de este mundo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias por compartir este pequeño tiempo. Conmigo será hasta la próxima.